Me ayudan por favor con el PowerPoint. Vamos a ver si de pronto este aparatito y sirve. De pronto en la última noche nos trata bien y lo podemos utilizar. Muy bien, hemos estado hablando durante la semana que el milagro del Espíritu es el milagro del amor. Recuerden, si la base de nuestra vida espiritual no es el amor de Dios, vamos a construir mal. Vamos a construir mal. Ustedes conocen muchas historias al respecto y la Biblia habla mucho de eso. La base es el amor. Todos nosotros fuimos nacidos, o nacimos, o fuimos elegidos. ¿Sí? Es que definitivamente que está bravo conmigo. ¿Ah? Fuimos elegidos o nacimos para ser ¿qué? ¿Para ser qué? ¿Amados por quién? Uno de los efectos lindos de celebrar todos los días y de recibir, de aceptar el amor de Dios sin condiciones, es que comienza a cambiar la manera como yo amo a los que están a mi lado. Eso es un regalo precioso, porque como lo hemos hablado esta semana, muchos de nosotros queremos dar el mejor amor, pero la mayoría de nosotros damos como amor lo que hemos recibido, y por eso es que a veces el que en su hogar recibió abuso cree que abusar es amar y lo confunde de esa manera. Miren, como pastor durante estos más de 30 años en el ministerio, la cantidad de casos, de historias de familia. Mire, pastor, es que yo tuve esa mano dura en mi casa justamente porque amaba a mi esposa y a mis hijos y porque quería lo mejor para ellos. Entonces no sabemos entender el amor. ¿Cuál fue el resultado? Hijos que se apartaron, y esto que voy a decir por favor entiéndalo con cariño, se apartaron de la iglesia, que eso me duele, pero no me duele tanto como los hijos que me han dicho: no quiero saber nada del Dios de mi papá, no quiero saber nada del Dios de mi mamá, porque desfiguramos el amor de Dios. Muchos de nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque nuestro amor lamentablemente está lleno de condiciones. Cuando aceptamos todos los días el amor sin condiciones de Dios y entendemos que nacimos para ser amados por Él, y todos los días vivimos en su amor y celebramos su amor, su aceptación y su presencia en nosotros, el Espíritu Santo comienza a cambiar la manera como nos relacionamos con los demás y nos ayuda a entender lo que es el verdadero amor. Acuérdense, jóvenes que están acá y hermanos que de pronto tienen en sus planes volver a enamorarse o enamorarse por primera vez. Si el amor que te están presentando tiene algún tipo de condición, no es amor. El amor no tiene condiciones. El amor de Dios es incondicional. Y tú naciste para ser amado. Ya tú decides si aceptas ese amor o no lo aceptas. Por eso yo sigo invitándolos para que todos los días nos despertemos y celebremos el amor de Dios. Y el amor de Dios, ayúdenme ustedes, ¿qué es lo que produce el amor de Dios? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que dice el maravilloso Juan 3:16? Vamos a ver si, o si no me va a tocar allá que me ayude otra vez a cambiar. Sí, ayúdenme por favor, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es lo que hace el amor? ¿Qué es lo que hace el amor? Da. El amor de Dios, ¿qué hizo? Dio. ¿Y qué dio? Lo mejor. ¿Y qué fue lo mejor? Jesucristo, ¿para qué? Para que fuéramos perdonados. Eso es lo mejor. En cierta ocasión, terminando una campaña evangelística en Oregon, donde trabajé durante un tiempo, como les conté, se acercó una señora que me dijo que quería hablar conmigo. Yo no sabía quién era la señora y con cariño pues acepté hablar con ella y hicimos una cita para el siguiente día antes de comenzar la conferencia. Y básicamente, para hacer la historia que es muy larga, bien cortita, me dice: yo necesito que usted me ayude a divorciarme. Esa fue la consulta. Necesito que me ayude a divorciarme. Y cuando yo veo a la señora, que cuando la vi en esa época tenía la edad más o menos de mi madre, no era una muchacha joven, que era una señora, no digo edad para que nadie se sienta incómodo, pero ya era avanzada en años, y le digo: ¿y por qué te quieres divorciar? Y entonces me dice: porque llevo más de 50 años
viviendo al lado de un hombre que nunca he podido perdonar. Nunca lo he podido perdonar. Y todos los días le pido a Dios que me ayude a perdonar. Y nunca lo he podido perdonar. Y me cansé de eso. Y me quiero divorciar, pero no sé cómo hacerlo. Lo que yo no sabía es que la señora que estaba hablando conmigo era la mamá del pastor de la iglesia. La mamá del pastor de la iglesia. Miren, hay personas que han gastado toda su vida sin perdonar. El perdón daña vidas. No solo la vida personal del que no perdona, sino la vida de quienes están alrededor. Esta dama gastó, perdió, escúcheme lo que le voy a decir, más de 65 años de su vida y sigue perdiendo su vida, porque no fue capaz de separarse y todavía sigue al lado de la misma persona. Y la entrevista que tuve con ella fue hace más de 10 años. No pudo perdonar, pero inclusive el poder del no perdonar es tan grande que te impide hacer lo que un día deberías haber hecho. Y quizás ya no se iba a divorciar, pero sí podía por lo menos tener una vida independiente. Hay tantos caminos que podría seguir. La falta de perdón esclaviza. Una pregunta que yo recibo muy a menudo, y sé que los pastores también, líderes de iglesia, es: pastor, ¿cómo puedo perdonar? Porque no sé cómo perdonar. Quiero perdonar, pero no sé cómo perdonar. Esta dama no me preguntó qué puedo hacer para perdonar. Ella me dijo simplemente: no soy capaz de perdonarlo y no me interesa perdonarlo, me interesa separarme, y no lo pudo hacer tampoco. Imagínense cómo la inhabilitó. Para perdonar no existe una estrategia, no existe una serie de pasos a seguir. El perdón es el resultado del amor. ¿Por qué los seres humanos ¿Por qué a los seres humanos se nos complica tanto perdonar? Porque estamos llenos de un amor muy nuestro, muy humano. No estamos llenos del amor de Dios. El amor de Dios en una persona que transforma el amor lo lleva a perdonar sin darse cuenta. En un momento en que tuve una de las crisis más terribles de mi vida y mi ministerio, en medio de lágrimas, de mi casa, crisis familiar y crisis personal y crisis pastoral, hace ya 20 años atrás, hablé con un amigo que me llamó, que supo la condición en que me encontraba, y le conté lo que estaba pasando, y le conté supuestamente quiénes eran los culpables que yo veía, especialmente una persona que en ese momento era supuestamente, desde mi perspectiva, la persona culpable de lo que me estaba pasando, de mi crisis. ¿Y saben qué me dijo este amigo al otro lado de la línea? Me dice: ponte a orar por esa persona que me está mencionando. Ponte a orar por esa persona. Y decide vivir el reino de Dios. Me puso dos cosas bien difíciles, porque hablar del reino de Dios es muy fácil, pero vivir el reino de Dios es un desafío. La mayoría de cristianos no saben cómo se vive el reino de Dios. El reino de Dios es vivir su soberanía, y es una soberanía en el contexto del amor, porque Dios es amor. Su reino es de amor. Entonces él me dice, él fue el que comenzó a abrir todo esto en mi mente, y le dice: mira, llénate del amor de Dios. Todos los días ven ante el Señor, acepta su amor, entiende que Jesús te perdonó, y ora por tu hermano que te hizo daño. Y yo comencé a hacer eso, y al comienzo sufrí. Yo no quería abrir mi boca y mi mente mencionar el nombre de esa persona. Pero fue tan poderoso que en la medida que seguía haciendo esta práctica, hoy hablo de esa persona que no menciono su nombre por respeto, y ustedes ven mi mano, no me pasa absolutamente nada. Es decir, no me pongo a temblar así como es cuando hablamos de aquellos que nos hacen daño. En mi corazón lo único que hay es gratitud a Dios, porque a través de una situación extrema comenzó un proceso de transformación en mi vida. ¿Quieres perdonar a alguien y no eres capaz de hacerlo? No sigas ningún otro método diferente al método de Dios.
Dios es amor y el amor produce perdón. Eso me dice Juan 3:16. Y toda la Biblia lo apoya. Porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Allí comienza la transformación. La transformación comienza cuando yo vivo libre, cuando no odio, no porque no me hayan hecho daño, sino porque el amor de Dios es tan poderoso en mi vida que poco a poco me lleva a tener vislumbres de quién es Dios. Y el amor de Dios comienza a luchar contra cualquier otro tipo de situaciones, de personas, y comienza a transformar mi vida. Ahora, ¿para qué Dios hace todo esto? Miren cómo termina diciendo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, eso hablamos anoche, no se pierda. Voy a quedar ahí. Miren, si ustedes se dan cuenta, vamos a la siguiente, por favor. Si ustedes se dan cuenta, Juan 3:16 presenta 3 pasos a seguir que producen 2 resultados. ¿Cuáles son los 3 pasos a seguir? 1, se los voy a resumir, ya se los dije, pero se los voy a volver a recordar. 1, aceptar todos los días el amor de Dios. 2, todos los días celebrar que soy perdonado en Cristo Jesús, porque Él es el que me perdona. El problema no es el pecado, el problema es cómo yo enfrento el pecado. Pero cuando me refugio en el perdón y acepto que soy perdonado, vivo diferente. Y abro el espacio para que el Espíritu Santo comience a hacer el proceso de transformación que Él sabe que necesita en mi vida. ¿Y cuál es lo tercero? Cuando el Espíritu Santo comienza en mi vida, me libera de la carga de culpabilidad que tengo, comienza el proceso de restauración, como lo hablamos ayer. 3 pasos. Tengo que aceptar el amor de Dios, aceptar todos los días y celebrar su perdón, y aceptar todos los días y celebrar que no estoy solo, que Él transforma mi vida si yo lo acepto. ¿Ok? Ahora, estos 3 pasos generan 2 resultados. ¿Cuál es el primero? No perdición. Vuelvo a recordar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? No se pierda. Miren, estamos viviendo una época muy difícil, mis queridos hermanos y amigos, en las que tenemos un miedo de perdernos. Tenemos un miedo de perdernos, que andamos pendientes de todo lo que nos dicen con respecto a qué tenemos que hacer para no perdernos. ¿Han escuchado ustedes algo de eso? ¿Qué puedo hacer para no perderme? ¿Han escuchado predicaciones al respecto? ¿Han escuchado a personas? Tenemos ahora muchas informaciones a nuestro alrededor y muchos caminos a seguir para no perdernos. ¿Qué es no perderse? ¿Qué es lo que la Biblia me dice acerca de una persona que está en un camino de perdición? Claro, la mayoría de las veces que hablamos de no perderse, ¿en qué pensamos nosotros? ¿En cielos nuevos y tierra nueva? ¿O en el día a día? Cuando pensamos en no perderse, que Dios quiere que yo no me pierda, Dios quiere que tú no te pierdas, ¿en qué pensamos nosotros? ¿En cielos nuevos y tierra nueva o en el día a día? La mayoría pensamos más en cielos nuevos y tierra nueva que en el día a día. Tenemos más obsesión con no perdernos de lo que va a suceder, sin darnos cuenta que esa obsesión nos puede estar llevando a vivir vidas perdidas. Dios quiere que no te pierdas allá, pero Dios quiere que vivas sin estar perdido acá. Yo hace 2 horas acabo de recibir una llamada de una madre de familia llorando por lo que acaba de pasar en su hogar. Hace 2 horas. Terrible. ¿Y qué fue lo que pasó? Bien sencillo. Su esposo, una obsesión por lo que va a pasar, una obsesión tremenda con la ley dominical, una obsesión tremenda con el tiempo del fin. Todos los días exigiéndole a su familia un comportamiento X, Y, Z. Tremendo. No estoy diciendo que son eventos que no hay que tener en cuenta,
Lo que estoy diciendo es qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve frente a los eventos que estamos viviendo y los que vienen. Si lo que nos mueve no es el amor de Dios, la celebración de su perdón y la transformación que le está llevando a mi vida, entonces voy por un camino equivocado. Este hermano, su obsesión es que su familia no se pierda. Un buen propósito. ¿Y saben por qué esta hermana estaba tan preocupada y tan triste? Pastor, usted puede, por favor, y lo tenía aquí en el PowerPoint como una experiencia anterior, que también se las va a contar ahorita, pero esto me pasó hace 2 horas antes de que yo mandara el PowerPoint. Pastor, es que mi esposo está en la casa. ¿Usted podría ir a verlo, por favor? Hace 2 horas. Totalmente preocupado por lo que va a pasar y descuidando por lo que está pasando hoy en su vida y en su hogar. El yo, cuando lidera, nos lleva el camino de perdición, aunque tengamos el mejor mensaje y la mejor palabra. Mira, mi hermano, mi hermana, si tu vida hoy está hecha un desorden, es decir, que estás en un camino de perdición. ¿Por qué? El camino de perdición no es simplemente el camino del pecado. No hay perdición más grande que saber a dónde tengo que llegar e ir por caminos equivocados creyendo que voy a llegar. ¿Me entienden lo que les acabo de decir? No hay perdición más grande que la perdición consciente, que a veces olvido, pero que está allí clara. Hay muchos de nosotros que tenemos obsesión por llegar a ese destino, pero sabemos que estamos caminando por ese destino. Pero la obsesión por llegar allá nos impide darnos cuenta por dónde estamos caminando. La Biblia está llena de prioridades. El Evangelio tiene que ver con prioridades. Dios quiere que tú vivas con propósito hoy y no que estés perdido hoy. Pero muchos cristianos hoy estamos perdidos igual. Escúcheme bien, y ya voy a contextualizar esto. Muchos cristianos hoy estamos perdidos como los líderes del pueblo de Dios cuando Jesús vino a esta tierra, llenos de información en su mente, con muchas prioridades en su mente, pero totalmente equivocados. Y lo que me acaba de pasar hace 2 horas, decimos en mi tierra, es el pan de cada día. Cada vez veo más este tipo de situaciones. ¿Estás en camino de perdición o estás seguro por el camino que vas? Yo les voy a dar un tip, dicen en América, es decir, un consejo para que ustedes lo pongan en práctica y se den cuenta. Cada uno puede identificar si su vida hoy va por un camino correcto hacia el objetivo o si estamos yendo perdidos. Es bien sencillo, a mí no me falla eso. Si hay alguien que me conoce a mí, @ Maya, es mi esposa, la abuelita con la que duermo, con la que vivo, y mis hijos. Ellos me conocen perfectamente. Yo a ellos no les puedo ocultar absolutamente nada. Ellos saben quién soy yo. Ellos saben cómo los he tratado desde que nacieron mis hijos y mi esposa desde que la conocí de nuevo. Ellos saben cómo es mi vida y quién soy yo cuando tengo un micrófono y estoy hablando en una congregación, y quién soy yo cuando estoy en la casa. ¿Cómo me ven mis hijos? ¿Cómo me ve mi esposa? Lo que ellos ven en mí está acorde con lo que yo quiero ser y con lo que les estoy diciendo a los demás que es mi prioridad. Miren, esto no falla. Cuando yo me veo frente al espejo de mi familia, y yo sé que aquí muchos logramos ocultar eso, no, es que hay problemas, hay situaciones, no me entienden, no quieren seguir el consejo. La palabra del Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Si tú quieres saber si estás yendo por un camino correcto o incorrecto, 1, preséntate ante Dios y que Él te diga quién tú eres. Y 2, preséntate ante tu familia. ¿Quién dice mi hijo que soy yo? ¿Quién dice mi hija que soy yo? ¿Qué dice mi esposa de mí? Si la imagen que ellos tienen de mí es completamente opuesta
a la que los demás tienen de mí. Puedo tener las mejores intenciones. Puedo ser el ser humano más estudioso de la Biblia. Puedo conocer de eventos finales, así como de eventos que han pasado, de la mejor manera. Pero hay algo que no está funcionando bien. Y estamos llenos de cristianos, que repito, como los líderes del pueblo de Dios, cuando Jesús vino, que tenían todo, pero estaban completamente perdidos. Y Jesús se lo dijo en la cara. Y si hay algo de lo que nosotros sabemos, es que en el tiempo del fin se van a repetir ese tipo de acontecimientos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque el tema de perderse o no perderse se ha convertido en una obsesión dentro del mundo cristiano. ¿Y saben cuál es el peligro? Que hemos llegado a la conclusión con esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para no perderme? Mañana vamos a hablar de eso. Porque noten que el no perderse tiene que ver con salvación. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí adelante un poquito de mañana. Pero lo primero que yo tengo que entender es: el evangelio que estoy viviendo me está llevando a tener una vida con propósito y consecuente al evangelio que está guiando mis pensamientos. Si Dios es amor y el evangelio es amor, los que están alrededor mío me ven como una persona que ama de verdad. Perdono. Esta hermana, toda una vida de cristiana, no solo uno, sino 2 hijos cristianos, la que acaba de contar la historia de Oreo, 2 hijos pastores, y en toda su vida, más de 50 años, no pudo aprender a perdonar, y todavía no ha podido perdonar. Perdidos. Esto es un tema muy delicado. El Espíritu Santo, si hay algo que hace, es que te da la seguridad de que vas por buen camino. Y esa seguridad de que vas por buen camino se ratifica en la vida que estás viviendo. Y repito, cuando hablamos con Dios directamente, cuando hablamos con la familia y cuando miramos al espejo donde nos hablamos, ¿ustedes no hacen eso a menudo? Yo cada rato hablo con Robert Amaya. Me paro en el espejo y me miro allí y digo: ¿soy yo de verdad este que estoy viendo acá? ¿O aquí estoy viendo al que yo quiero ver? Y no al que realmente yo soy. La época que estamos viviendo es tan difícil que no nos engañemos. Necesitamos vivir vidas que no estén perdidas. Vidas que no estén perdidas. ¿Cómo estamos pretendiendo celebrar de vida eterna ya, cuando hoy acá mi vida es todo un desastre? No puedo generalizar. Pero recuerden bien eso: por su fruto los conoceréis. Vamos a la siguiente, porque tengo que avanzar esto. Voy a explicarles un poquito de esto. Ayúdenme por favor con la siguiente. Ya pasé esta del no se pierda. Mateo 7, el capítulo 22. Este versículo me gusta mucho. Miren lo que dice Jesús. Hablando de salvación, hablando de quiénes se pierden y quiénes no se pierden. Jesús, con respecto al grupo, dijo: muchos me dirán aquel día. ¿Qué día está haciendo referencia aquí Jesús? ¿Qué día? Correcto. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ojo, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, no solo personas que sabían interpretar la profecía, sino personas que profetizaban, es decir, se creían profetas, que es más allá de conocer de profecía. Hoy tenemos a muchos expertos en profecía, y hay muchos que su prioridad es saber de profecía e interpretar la profecía. Tienen sus vidas y sus familias hechas un desastre, pero quieren ser los expertos en profecía. Ahí hay algo que no cuadra. Le dicen a Jesús: ¿pero acaso no éramos nosotros? Nosotros profetizamos en tu nombre. Miren lo segundo que dice: y en tu nombre echamos fuera demonios. Supuestamente tenían poder estas personas. ¿Hay alguien aquí que ha expulsado algún demonio en alguna ocasión? ¿Ninguno? Por aquí Edgar levantó la mano tímidamente. Miren, si a mí me llaman a expulsar un demonio, le digo: muchas gracias, muy amable. Porque ¿quién soy yo para enfrentar un demonio? No es tarea fácil. Aquel que vaya y enfrenta demonios, o está muy perdido o está muy claro en su relación con Dios. O sea, lo que quiero explicarles es que los que le están diciendo a Jesús: ¿y por qué le están diciendo estas palabras? Porque Jesús les dijo algo terrible: a ustedes no los conozco. Y ellos dicen: pero ¿cómo así que no nos conoces? ¿Cómo nos estás desconociendo? Cuando
más que entender la profecía, eran los profetas en tu nombre. Y en tu nombre expulsamos demonios. ¿Sí? O sea, éramos casi que unos santos. Y miren lo tercero que dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, hacían muchas cosas buenas, ¿o no? ¿Es bueno hacer estas cosas? Claro que es muy bueno. Si aquí en la iglesia tuviéramos a un líder que expulsara demonios, que sanara a los enfermos, y que, como lo dice en la primera parte, fuera un experto no solo en profecía, sino que profetizara en el nombre del Señor, ¿en qué nivel lo tendríamos? ¿Ah? ¿Qué cargo le pondríamos aquí en la iglesia? Miren, hasta el pastor lo sacarían de acá, a Edgar también, a todos los ancianos. Ninguno como este, con este perfil. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? No solo a uno, sino a todos los que estaban allí: no os conozco, obradores de maldad. Grandes cristianos con características de grandes cristianos, pero totalmente perdidos. Perdidos. ¿Están conmigo en lo que quiero compartirles, mis hermanos? Si hay algo que hace el amor de Dios, el perdón y el proceso de restauración en la vida para el que cree, de acuerdo a Juan 16, es que le da sentido a la vida, nos permite vivir con propósito. Y ese propósito, ¿qué me dice? Que mi vida está acorde a lo que hablo. Lo que está diciendo aquí Jesús a ese tipo de personas es: sí, ustedes vivieron todas esas cosas, pero no vinieron de mí. No vinieron de mí. Ustedes profetizaron y creyeron que era a nombre mío, pero no era a nombre mío. Ustedes expulsaron demonios, pero creyeron que el poder era mío, no era el poder mío. Ustedes sanaron y el poder de sanidad no era el mío. Por eso no los conozco. Cuidado, mis hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Para no perdernos allá, tenemos que aquí no perdernos tampoco. Por eso, cuando aparecen algunos eruditos y algunos hermanos que saben muchísimo de Biblia, de profecía, y tienen ojos más en el futuro que en el presente, siempre pregúntate a ti mismo, porque con nadie hay que discutir, con nadie hay que pelear. La Biblia nos une, la Biblia no debe separarnos. Pero pregúntate a ti mismo: este hermano o esta hermana que me está dando tanta información con respecto a los temas del tiempo del fin, ¿cómo es su vida personal? ¿Cómo es su vida personal? Y si tú quieres saber sobre la vida personal de alguien en la iglesia, permite que alguien sea amigo de su hijo o de su hija. Por ahí viene toda la información. Porque nuestros hijos todos se lo hablan. Todos se lo hablan. ¿Saben por qué muchos hijos de pastores no están felices siendo hijos de pastores? Y yo tengo hijos de pastores, porque mis hijos los tuve cuando yo comencé en el ministerio. Estaba en el ministerio, excepto el mayor, ya conocen la historia. Ninguno de mis hijos decidió estudiar teología. Yo no tengo problema con eso. Pero si hay algo que tengo claro con mis hijos, es que el diálogo que mis hijos tenían con sus amigos era muy diferente al que sus amigos tenían con ellos con respecto a otros padres de familia, también pastores. Y esto no lo digo para decir: uy, qué bueno fui yo. No me interesa eso. Lo que quiero decirles, hermanos, es, una vez más, estoy viviendo una vida orientada, con propósito, con sentido, o algo perdido, tan perdido que quiero hacer todo bien cuando hoy todo está mal. Preocupados por lo que no tenemos control, descuidando lo que podemos controlar ahora. Mira lo que Jesús les dijo: no los conozco. No los conozco. El Espíritu Santo lo primero que hace es transformar la vida de la persona. Y permítanme ver eso en el siguiente. Por favor, ayúdenme con la siguiente. Ya estamos casi en una tercera parte de la reflexión. Miren lo que Jesús, y ya lo mencioné, pero se los quiero mostrar en la Biblia. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué cosa? A buscar, ¿y qué más? Y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y ojo, la salvación es una experiencia que vivimos acá y que celebraremos allá. Jesús es el único que tiene la capacidad de salvar.
Ningún ser humano, por buenas que sean sus acciones, puede salvarlo. Es Jesús el que salva. Es el Jesús el que le da sentido a la vida. Es Jesús el que transforma. Y es Jesús el que permite que el ser humano dé evidencias de su encuentro con Él. Porque se nota, todo cambia, todo se transforma. La Biblia está llena de historias. Y hoy tenemos, así como yo menciono algunas áreas, también tengo que mencionar otras. Muchos hermanos y hermanas de iglesia que sus vidas han sido transformadas en Jesús. Y sus hogares se transforman. No quiere decir que no hay problemas, los problemas llegan, pero los problemas se superan, porque de eso se trata la felicidad, y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no te separa de los problemas, el Espíritu de Dios te ayuda a enfrentar los problemas, liderado por Él. Esa es la gran diferencia, liderado por Él, es decir, la salvación, que es el gran triunfo del Espíritu a través de Jesús, la vivimos acá y tenemos que vivirla acá. El sermón más lindo que nosotros predicamos es el sermón de nuestras acciones. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Él mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús llega a la vida de un ser humano, lo saca de un camino de perdición, que el camino de perdición no solo es información, el camino de perdición es el estilo de vida. Y hemos estudiado algunos casos en estas noches. ¿Qué fue lo que pasó con la mujer pecadora? Transformación. Se nota el cambio en la vida. Lo que pasó con Saulo, lo que pasó con Jacob. Hay tantas historias en la Biblia. Yo hablo con lo siguiente porque quiero mirar algunas de ellas. Pero esta frase es una frase que yo me repito muy a menudo a mi mente. ¿Qué es lo que me ocupa a mí? Es decir, ¿en qué estoy utilizando mi tiempo? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Lo que puedo controlar o lo que no puedo controlar? Les pregunto, hermano, ¿hay alguno aquí que puede controlar cuándo va a ser la segunda venida de Jesús? Ninguno, ¿cierto? ¿Hay alguno aquí que puede controlar cuándo va a dejar de vivir? No. Entonces, si yo no puedo controlar eso, ¿por qué se convierte en mi prioridad? Hay personas que son expertas en tratar de controlar lo que no deben controlar porque no les corresponde. Ahora escuchen lo siguiente. ¿Puedo controlar yo mi genio? ¿La manera como me relaciono con otros? ¿Puedo controlar la manera como hablo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? ¿Puedo controlar yo la manera como hago negocios? ¿Puedo controlar yo la manera como llevo mis pensamientos? La vida del ser humano es una vida de decisiones del presente. Muchos estamos tan preocupados por el futuro que nos olvidamos del presente. A mí me gusta mucho hablar con hijos de misioneros. Ustedes ya les conté que mi nombre es el producto de un misionero que fue a Colombia. Y algo que preocupa, el misionero no importa cuál sea su religión o su denominación. Hay muchos misioneros que quieren alcanzar el mundo. Y sus hijos dicen, yo hubiera querido que el tiempo que mi papá dedicó predicando en tantos lugares, lo hubiera dedicado para estar a mi lado. Erróneamente algunos misioneros dicen, Dios va a tomar cuidado de lo que yo voy a estudiar porque yo voy a hacer su obra. Y tantos hijos lloran el no haber tenido un padre o una madre a su lado. Tratamos de salvar al mundo cuando estamos descuidando los que tenemos al lado. Queremos ir a viajes misioneros en todo el mundo, pero no somos capaces de compartir el mensaje de Jesús con los vecinos. Eso nos pasa a todos. Queremos controlar todo lejos y lo que está cerca a veces se nos está yendo. Hay muchos ejemplos. Yo tengo la siguiente. Yo voy a ejemplificar esto para la parte final de la reflexión. Les conté ahorita lo que me pasó hace 2 horas. Pero tuve que ir a visitar a mi primer anciano en una ciudad también del norte de los Estados Unidos, no Oregon, sino en Michigan. Tuve que ir a visitar a mi primer anciano en la cárcel.
Su esposa me llamó para que por favor fuera a visitar la cárcel, y en la cárcel lo fui a visitar, a mi primera anciana de iglesia, una iglesia con más de 200 miembros, y allí encontré a mi primera anciana. Como ustedes se han dado cuenta, me gusta mucho el ministerio de cárcel. Lamentablemente donde estoy ahora no hay cárceles donde haya ministerios que se puedan desarrollar, pero siempre me ha gustado mucho el ministerio de cárceles. Y cuando llegué a visitar a mi primer anciano, como he tenido que visitar a muchas personas, hermanos de iglesia que se equivocan, como todos nos equivocamos, he tenido que ir a la cárcel. Cuando llegué a visitar allí a mi primer anciano, lloraba desconsoladamente, porque no hay persona que esté en la cárcel y muy raro el que no llora. La mayoría llora muchísimo, especialmente en esa primera visita con el pastor, que tenemos algunos privilegios y podemos llegar rápido a atenderlos. Y es un llanto de dolor, de frustración, de arrepentimiento, entre comillas, porque ese arrepentimiento cuando las situaciones están difíciles no siempre es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino tiene que ver con reflexión y con cambios. Pero estaba allí supuestamente arrepentido, llorando. Y este hermano estaba allí, mi primer anciano, estaba allí en la cárcel por culpa mía. ¿Y por qué estaba en la cárcel por culpa mía? Porque su esposa me llamó y me dice, me acabo de golpear, y me mandó una fotografía. Y no sé cómo funciona acá, pero en Estados Unidos los pastores tenemos la obligación de reportar a la policía cuando una persona de nuestra comunidad es agredida físicamente. Es una obligación. ¿Por qué? Porque si la policía investiga y se dan cuenta que yo supe que alguien fue agredido por otra persona y que me lo comentó a mí para buscar ayuda y yo guardé silencio, me convierto en cómplice y entonces soy yo el que voy a tener que ir. Así funciona. Así que, ¿qué fue lo que yo hice cuando ella me llamó? Lo que yo le dije a ella fue, mi querida, primero lamento mucho lo que ha pasado, le invité a orar y después de orar, ¿llamas tú a la policía o llamo yo? Pero ella llamó. No había salido. Ella llamó, no fui yo. Pero cuando lo encontré ahí llorando, yo tuve que decirle lo que había pasado. Era mi primera vez. Les cuento esta historia porque con alegría hoy la recuerdo la historia. Porque si hubo algo que aprendió este muy buen hermano, líder de iglesia, que era respetado, querido, admirado, pero que lamentablemente cuidaba todo lo que estaba fuera de él, pero había descuidado lo que estaba al lado de él y en él mismo, su vida, su comportamiento, su genio y la manera como se relacionaba con sus hijos. ¿Por qué digo que me alegra ahora hablar del caso? Porque esto pasó hace ya casi 18 años atrás. Y él hoy y su esposa están juntos. Y sus hijos, que ya son adultos, en esa época tenían 7, 8, 10 años por allí, forman parte de una familia que ahora admiran. Porque este hombre, cuando estaba allí en la cárcel, en vez de sacar excusas, como hacemos muchos, tuvo un proceso de acercamiento a Dios tan hermoso que decidió comenzar a ver más su vida que lo que él hacía. Y decidió acercarse a Dios más que nunca, de la mejor manera, viviendo su reino, aceptando su soberanía, olvidándose del qué dirán, olvidándose de querer alcanzar al mundo, y se dedicó a vivir el mensaje que predicaba. Muchos de nosotros no vivimos lo que sabemos, se nos hemos conformado por tenerlo aquí en la mente. Él se dedicó a vivir su vida, comenzó un proceso de transformación, poco a poco. Por supuesto, renunció a su cargo. Nunca más volvió a tener cargos en la iglesia, hasta cuando yo supe de él. Pero cada vez lo admiré más, porque cada vez sus hijos lo miraban de una manera diferente. Yo recuerdo cuando él era anciano de la iglesia, primer anciano, la manera como sus hijos lo veían decía mucho de la manera como interpretaban quién era su papá, la manera como su propia esposa le hablaba.
decía, aquí hay algo que no encaja. Pero por supuesto, nosotros lo sabemos. Pero lo lindo es que yo pude ver, luego de que él salió de la cárcel, que no fue mucho tiempo, gracias a Dios, su esposa retiró finalmente los cargos, y él comenzó un proceso de experimentar el amor de Dios. Y lo conozco porque estuve muy cerca de él, de vivir el amor de Dios. Decidió aceptar su equivocación, pero al mismo tiempo el perdón de Dios. Y decidió decir al Señor, Señor, yo quiero que tú le des testigo a mi vida, no a mis responsabilidades, no a mi conocimiento, a mi vida. Y la vida se transformó, y se transformó para bien. Yo hoy cuento la historia con gozo. Yo espero en unos años contar la historia de la hermana que me llamó hace 2 horas, de la misma manera, porque nunca es tarde para que hagamos las cosas bien. Ayúdame por favor a la siguiente. ¿Se acuerdan de Moisés en la Biblia? Moisés era el candidato de Dios para ser el próximo faraón. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Y cuál fue el problema de Moisés? ¿Tenía conocimiento Moisés? Claro que sí. ¿Tenía inteligencia Moisés? Claro que sí. Tenía todo Moisés. Era el candidato número 1. La propia familia real lo veía por encima de cualquier otro miembro de la familia. Pero de un momento a otro lo perdió todo. Lo perdió todo. Porque Moisés tenía todas las capacidades, todas las cualidades, toda la información en su mente. Pero Moisés estaba viviendo su propio plan y andaba con el deseo de darle gusto a su yo, por encima de cualquier otra cosa. Y cuando lo perdió todo, ustedes conocen la historia, en el desierto, sin nada, el Señor se acerca a él. La famosa zarza ardiente. Un evento muy lindo pasa con la zarza ardiente. Les voy a contar rapidito eso. Hay cosas que no entendemos mucho, pero por favor investiguen. Hace poco tuve el privilegio de ir con una excursión que me invitaron. He hecho varios viajes, como soy el guía para algunos viajes, el guía espiritual, viajes a Tierra Santa, viajes a las iglesias de Apocalipsis, y viajes del Éxodo, que es salir desde Egipto y llegar hasta Jerusalén. Un viaje precioso que muchas agencias de viajes lo hacen. Yo no trabajo para ninguna agencia de viajes, soy pastor, pero hay un ministerio de una hermana que tiene una agencia de viajes y ella me ha invitado en varias ocasiones para hacer el trabajo espiritual, bíblico, porque no siempre los guías están acordes a la Biblia. Hay de diferentes denominaciones y religiones. Entonces, como es para adventistas, yo voy como pastor adventista. Y uno de los lugares que más me ha impactado visitar fue el monte Sinaí, en Egipto. Ese plan en el que íbamos nos permitía estar en el famoso monasterio San Catherine, que está a la ladera del monte Sinaí. Subir al monte Sinaí, comenzar la travesía desde las 2 de la mañana para llegar a la parte más alta y ver el amanecer espectacular que hay allí, que es precioso. Es algo lindo para hacer allá, el amanecer desde la parte alta del monte Sinaí. Pero no me impactó tanto eso como cuando bajamos y fuimos a conocer la famosa zarza ardiente. Por favor, investiguen sobre esto. A mí me llamó mucho la atención y también lo investigué. Hay un árbol al lado del monasterio que está muy protegido, que se conoce como el árbol de la zarza ardiente, que de allí Moisés supuestamente escuchó la voz de Dios. Hay algo muy curioso, es una curiosidad más. Hay algo muy curioso con ese árbol, y es que ese árbol nunca lo riegan, nunca se seca. Por eso lo siguen llamando la zarza ardiente. Nunca se seca. A veces algunas ramas, algunas secciones, depende del clima, esto se vuelve amarilla y aparentemente pareciera que se cae, pero luego vuelve otra vez a estar verde y ni siquiera agua le echan. Pero eso no es solo. Esas tienen semillas y han tratado de sembrar semillas de ese árbol en diferentes lugares del mundo y en ningún otro lugar se da. Pero lo más terrible, han tomado semillas de esa zarza ardiente y han tratado de sembrarla en otras áreas cercanas al monte Sinaí, en la misma zona. Tampoco se da, se muere. Pero ese es el único que está allí. Así que la tradición dice, es raro este árbol, es raro. Esto solo se los cuento como una curiosidad, porque también me llamó mucho la atención. Es el único que hay en el mundo. El único árbol de ese género que hay en el mundo está allí, al lado del monasterio San Catherine, en la ladera del monte Sinaí.
Impresionante eso. Pero más que eso, que es impresionante, que se los dejo solo como curiosidad para que de pronto lo investiguen, es el hecho de lo que significa bíblicamente. Bíblicamente Dios allí se acerca a Moisés. Ustedes conocen la historia y por eso no la vamos a leer. Dios se acerca a Moisés y ¿qué es lo que le dice Dios a Moisés? Mira, Moisés, tengo un plan para ti. ¿Y qué es lo que le dice a Moisés? No puedo. ¿Y con qué es allí? Tengo un plan para ti. No puedo. Moisés estaba completamente perdido, física, mental, espiritualmente. Él se había autodenominado fracasado. Profetas y Reyes hablan mucho acerca de eso. Los cuadros de ansiedad, de tristeza, de depresión que sufría Moisés, el gran líder del pueblo de Dios, eran tremendos. Y por eso él le decía a Dios: no, yo no, pero es que ¿acaso no ven mi condición? Estoy perdido, ya perdí todo. Él no estaba perdido. Moisés era un mal hombre, se había equivocado en una ocasión, pero Dios quería darle destino a su vida. Eso es lo que hace el Espíritu del Señor. ¿Y saben a mí por qué me gustó lo que se dijo de ese arbusto allí? Porque es que eso no cambia. La promesa del Señor para ti y para mí sigue siendo exactamente la misma que la de Moisés. Deja de vivir una vida sintiéndote perdido cuando yo tengo propósito para tu vida. De eso se trata. El primer regalo de vivir el amor, el perdón y la restauración que viene de la mano de Dios es que Dios nos lleva de vivir vidas humanas, terrenales, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, donde estamos perdidos porque no hacemos las cosas bien como Moisés, porque creemos que somos buenos para nada como Moisés. Y ahí es donde Dios dice: como abriste tu corazón a mi amor, como abriste tu corazón y aceptaste mi perdón y crees en el poder de restauración que yo tengo para ti, permíteme darle propósito a tu vida acá. Porque tú y yo no sabemos cuándo se va a acabar nuestra vida. Lo que necesitamos no es tener la obsesión de la salvación allá, porque eso no depende de ti. Somos salvos en Cristo Jesús. Eso ya se dio. Nosotros los seres humanos somos salvos en Cristo Jesús. Y no somos salvos por lo que podemos o no podemos nosotros hacer, sino que Él ya lo hizo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio al mismo tiempo? Vivir el destino que Dios tiene para nosotros acá. Por eso, pregúntate todos los días, y pregúntate ahora mismo allá en tu mente: ¿estoy viviendo una vida perdida? No pienses en la iglesia, no pienses por favor, apártate de eso. Piensa en tu vida como profesional, en tu vida como estudiante, en tu vida como papá, en tu vida como mamá, en tu vida como hijo o como hija. ¿Estás viviendo perdido? ¿O el propósito de tu vida lo estás viviendo y estás feliz? Muchos de nosotros hemos tenido momentos, porque yo los he vivido como Moisés. Por ahí es cuando esos 3 pasitos que hemos estudiado en este resultado precioso, donde Dios dice: quiero darle sentido a tu vida, no quiero que andes más perdido en el día a día, tratando de alcanzar al mundo cuando estás perdiendo tu propia vida. Quiero que seas feliz, quiero que alcances tus sueños. Y yo alabo al Señor porque en la historia de Moisés, que son muchas las historias que hay en la Biblia parecidas a las de Moisés, Moisés acepta. Y Moisés se llena del amor de Dios. Y Moisés entiende que su pecado no es más grande que la presencia de Dios en su vida. Que está garantizado, que había sido perdonado y él no sabía. Y él seguía culpándose. Y permitió que Dios lo restaurara. Y cuando Dios, a través de su espíritu, comenzó a restaurarlo, ¿cuál fue el resultado? Dejó de vivir perdido. Y ahora se convierte en el líder más importante de todos los tiempos del pueblo de Israel. Porque así funciona el amor de Dios. Todo comienza con el amor de Dios. Vamos a la siguiente y terminamos con esto. Dejé este como el último, porque solo quiero recordarte, mi querido hermano, mi querida hermana, que tu vida merece ser vivida con propósito. Y saben que aquí es donde muchos fallamos, porque nos preguntamos todo el tiempo. De hecho, yo hago este ejercicio muy a menudo con jóvenes y con adultos también. ¿Cuál es el propósito para tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y entonces la mayoría comienzan a decir: a ver, mi propósito es este, mi propósito es aquel, mi propósito es aquel. Y todos estamos en torno a mi propósito, o el propósito que quiero desarrollar en mi vida.
Pero ¿y el propósito que Dios tiene para ti? Lo lindo de Juan 3:16 y el mensaje del amor de Dios que habilita la presencia del Espíritu Santo en la vida es que ya dejamos de vivir nuestro propósito o de buscar nuestro propósito y comenzamos a vivir el propósito de Dios. Y por eso ya no estamos perdidos acá. Ya no estamos perdidos acá. Estamos tan claros que nuestra obsesión no es ni lo que va a pasar ni lo que ha pasado. Ahora mi obsesión y mi prioridad es lo que quiero que pase hoy en mi vida a través del propósito de Dios para mí. Para mí. Dios tiene un propósito para tu vida. Y por eso el Espíritu Santo convence de verdad. Él te lleva hacia la verdad. La verdad que tú necesitas para tu vida es la verdad del propósito que Dios tiene para ti. Él te va a convencer de lo que está mal y va a comenzar a cambiar para que esté bien. Y va a permitir que tú vivas una vida consecuente a lo que hablas, a lo que predicas, a lo que enseñas. Una vida con propósito. El propósito de Dios para mi vida. ¿Conoces tú el propósito que Dios tiene para tu vida? Si no lo conoces, comenzar a vivir no es sencillo. Acuérdense, dejar de estar perdidos y vivir una vida con propósito es el resultado de 3 celebraciones. ¿Cuáles son las 3 celebraciones? 1, celebro todos los días que soy amado incondicionalmente, acepto su amor. 2, celebro todos los días que soy perdonado, que el pecado no es el problema, porque Jesús venció todo tipo de pecados y Él me cubre. 3, creo en que Él puede restaurar mi vida. ¿Cuál es el resultado? Dejo de estar perdido y ahora mi vida tiene propósito. Amén. ¿Quieres que tu vida tenga propósito? Si así quieres, te invito a que te pongas de pie y le digas al Señor: Señor, ya sé por dónde comenzar. ¿Sabes por dónde comenzar? Celebra y recibe el amor que Dios tiene para ti. Oremos. Padre,